y no voy a curar nada. O sea, no voy a tener una efectividad más del momento de chupar, ¿ok? Y la lidocaína bloquea canales al sodio para una tos irritativa de orofaringe, pero no tengo mayor importancia que eso. Luego hay otros antitusivos que lo que van a hacer más bien es bloquear receptores muscarínicos en el caso de que la tos sea producida en un paciente EPOC, donde yo tenga una estimulación del sistema parasimpático, sería el único caso, ¿no? Un hipatropio, estos fármacos ya los hemos estudiado. Bien, luego de los antitusivos expectorantes. ¿Qué significa expectorante? Siempre les doy este ejemplo para que ustedes sepan ¿por qué va a ser un expectorante? Yo quiero sacar la secreción. ¿Y cómo la voy a sacar? Produciendo tos, pues si no, no tengo otra forma de sacarla. Y muchas veces en los jarabes dice expectorante y antitusivo, son efectos opuestos. El antitusivo me corta el reflejo de la tos y el expectorante va a hacer algo para que yo forme más secreción y la elimine. ¿Cómo la voy a eliminar? Mediante la tos. Es decir, que más bien lo que voy a intentar hacer es hacer una tos productiva, ¿ya? Si ustedes están comiendo y pusieron mucho ají a su comida, ¿qué les pasa? ¿Empiezan a toser o no? Estaba deliciosa la comida, llegaste muerto de hambre, se te fue la mano con el ají. Esa es a toser, o tenía mucha pimienta, muy condimentada la comida. Diste el primer bocado, o alguna vez a mí me ha pasado que estaba muy salado, que se les cayó la sal o te hicieron tus amigas una mala broma y eso está salado. Lo primero que provocar tos y casi vómito, ¿no? Entonces fíjense ustedes que si yo estimulo la mucosa gástrica, porque era la sustancia irritante, porque era un ají, rápidamente yo voy a tener tos. ¿Por qué? Porque el neumogástrico está inervando mucosa gástrica y también el árbol bronquial. Entonces, si yo estimulo mucosa gástrica, el reflejo va a ser el de la tos, porque estoy estimulando al neumogástrico. ¿Okay? Ese es uno de los mecanismos de acción de los expectorantes, que son los expectorantes salinos. Este mecanismo de acción se llama reflejo. ¿Por qué reflejo? Porque yo estoy estimulando mucosa gástrica y reflejamente va a haber tos. ¿Ok? No es una acción directa que yo trabaje sobre el árbol respiratorio, sino que estoy trabajando directamente sobre irritar mucosa gástrica. ¿Quién lo hace? Lo hace el cloruro de amonio, lo hace el yoduro de potasio. Yoduro de potasio no usamos porque descompensa mucho tiroides. Dios mío, este teléfono mío no sé cómo callarlo porque ya, ya. Esto salino, el cloruro de amonio todavía lo tenemos en el comercio. No es espectacular porque yo voy a irritar mucosa gástrica. Este yoduro de potasio ni lo utilizo. ¿Por qué no lo utilizo? Porque me puede descompensar tiroides. Y este nauseativo, la ipecacuana, era un jarabe tan horrible que tras que lo toma el paciente vomita. Entonces fue el primer antiemético que se utilizó en las farmacias. Lo hacen en la farmacia, ya no se usa. Pero si alguien ingirió algo que no debía, se le hacía un jarabe de ipecacuana y al tomarlo el jarabe vomitaba automáticamente de tan nauseoso que es, ¿ya? Entonces todavía pudiera creerse que si damos un poquito de ipecacuana no tan concentrado, va a ser estimular mucosa gástrica y va a provocar tos. Pero ese es básicamente este mecanismo. Sin embargo, si yo quiero expectorar, necesito darle volumen a las heces. Y si ustedes me preguntan cuál es el fármaco que da mayor volumen a las heces, no es fármaco, es el H2O. O sea que pregunta de examen, ¿quién es el mejor expectorante? En el mundo mundial, H2O es el agua. Paciente deshidratado no va a poder expulsar sus secreciones, ¿de acuerdo? Estos de acción refleja, yo estoy irritando mucosa gástrica, o sea que tampoco me encanta como expectorante. Estos de acción directa me gustan más. Son todos naturales, son esencias y bálsamo. Fíjense que expectorante, por ejemplo, el jarabe de mentizano. Y uno lo huele nada más y son sustancias que tienen muchos pignogenoles
terpenos y sequiterpeno, y ellos lo que hacen es estimular a la glándula que produce moco y aumenta la cantidad de moco, y si aumenta la cantidad de moco, eso da más volumen y fácilmente voy a estimular la tos. Son las esencias trementina, eucalipto, pino, bálsamos como esencia más resinas, ¿no? Eso me gusta más como estimulante de la secreción, siempre y cuando, repito, tu paciente esté bien hidratado. Si el paciente no está hidratado, nada sirve. Y finalmente, los mucolíticos, esto sí me agrada más. ¿Qué es un mucolítico? Lítico, destrucción, moco, va a destruir el moco. ¿Cómo es eso? El moco está duro. El moco tiene puentes disulfuros entre ellos que lo hacen como muy ligoso, mucha viscoelasticidad. Vienen estos fármacos, rompen los fuentes disulfuro y algo que estaba muy pegado se hace como más suave y más laxo. Si se hace más laxo, es más fácil de expulsar. No funciona si tu paciente no está hidratado. O sea que vuelvo a lo mismo. ¿Qué necesito? Hidratar al paciente. Es el mejor expectorante del mundo. ¿Puedes ayudarte con un mucolítico? Sí, mas no en todos los casos. Porque normalmente en un paciente que tiene una vía respiratoria no comprometida, él solito va a ir eliminando secreción y no la debe cortar. La secreción no se debe cortar. La tos no se debe cortar. Tiene que esperar que termine su curso, excepto en algunas situaciones que ya las nombré, ¿ya? De estos mucolíticos, en realidad en un paciente que hace una neumonía, no están ni indicados si es que tiene un buen sistema para eliminar. Más en los que tiene comprometido, pacientes asmáticos, pacientes bronquíticos crónicos, pacientes con EPOC, ahí se justifica un poco más. Pero un procesito gripal que terminó con una contaminación bacteriana o una sobreagregación bacteriana infecciosa, generalmente ni necesita, porque él es capaz de expectorar bien y es capaz de tener un buen reflejo de la tos y no precisa. Muchas veces son fármacos que se los malutiliza porque se exagera utilizándolo y probablemente el paciente no precisa, ¿no? Sí, en una fibrosis quística sí, porque ahí la cantidad de secreción y la motilidad está muy disminuida. Se usan enzimas que van a romper esos fuentes de sulfuro, como la dornasa, una tripsina. Estos yo soy defensora de estos azufrados, acetilcisteína, aminoácido, él forma proteínas. Acetilcisteína, si bien ella rompe los puentes disulfuro del moco y es un mucolítico, ¿cuál es su principal indicación hoy en día? ¿Hay alguien en la clase? Está para llorar. Ya lo avancé. ¿Esto cuál es la principal indicación de la N-acetilcisteína? Para la intoxicación con paracetamol. ¿Por qué? Muy bien. ¿Ah? Es donador de electrones, doctora. Gracias, Vizcarra. Donador de electrones. Por lo tanto, va a fortalecer mi sistema antioxidante, porque la glutationa peroxidasa se oxida, pierde electrones, y ella dona, entonces la voy rescatando. Ahora está de moda usar sueros de glutationa. Tome glutationa por vía oral. Eleve su sistema de defensa. Eso no existe. Tienes que dar acetilcisteína, tienes que dar todos sus derivados, vitamina C, para que tú puedas por sí solo donar esos electrones sin que tengas que ponerte un suero que va a durar poco tiempo, ¿no? Acetilcisteína en sobres de 200 miligramos, sobres de 600 miligramos, ampollas de 300 miligramos. Ese carboximetilcisteína es sus derivados, pero el que más usamos es la acetilcisteína. Donador de electrones, es recuperador del sistema antioxidante, se usa en intoxicación por paracetamol, pero él es un mucolítico y es un aminoácido. Si es un aminoácido, un formador de proteínas. Estos son el más usado probablemente, ¿no? La bromexina y el ambroxol, más es la bulla que tienen, diría yo, comercial, y ahora poner en los jarabes, que su efectividad. Si ustedes revisan ensayos clínicos, no tiene gran efectividad como mucolítico, se usa de 10 a 15 miligramos cada 8 horas. La bromexina se biotransforma y forma el ambroxol.
pero no se ha visto que son grandemente efectivos. Más que todo se pudiera usar pacientes con EPOC, pacientes con bronquitis crónica, pacientes asmáticos, pero no un uso como el que normalmente se le da en un paciente que eventualmente hizo un cuadro respiratorio con infección sobreagregada, ¿no? El guayacolato de glicerilo estuvo de moda un tiempo y después se ha visto que no tiene gran efectividad, pero sí estimula también la formación de secreción y rompe esos puentes del moco para hacerlo más laxo. No funciona si no le damos agua al paciente. Vuelvo a lo mismo. Entre expectorantes y mucolíticos, ¿con qué me quedo? H2O, hidratemos al paciente. Si un mucolítico está bien indicado, probablemente acetilcisteína sea superior porque va a tener otros efectos extras. ¿Okay? Y en antitusivo, no la corte la tos. Si es una tos seca, hágala productiva. Si realmente es improductiva o compromete la vida del paciente por su patología de base, podemos usarla. ¿Quién va a ser efectivo? Cualquier depresor del sistema nervioso central, entre codeína y detrometorfano. Ya hemos visto su perfil de cada uno para ser utilizado. Resumiendo, básicamente es eso en este grupo de fármacos, ¿no? Dentro de los mucolíticos, estas enzimas, la dornasa, desoxirribonucleasa, porque se forman esas cadenas en el moco, más que todo para una fibrosis quística. En otros países usan en estos pacientes con fibrosis quística la tripsina en aerosol. Ayuda mucho para poder fluidificar e ir eliminando los mocos. Yo nunca la he usado ni la he visto usar, más esa es su principal aplicación. Entonces, ¿qué necesito con un mucolítico? ¿Qué objetivo tengo? Alterarle todas esas propiedades elásticas muy densas del moco para facilitar la expulsión. Ese es el objetivo principal cuando estos transportes están alterados, que no son todos los pacientes. Son muy pocos los pacientes que hay que ayudarles porque tengan ese transporte alterado, porque los cilios de te hace un cuadro respiratorio, no está justificado. No está justificado, esto es importante. En infecciones agudas bacterianas, o víricas o en las bronquitis reactivas por algún irritante, donde el paciente tiene la capacidad de eliminar por sí solo la secreción, simplemente hidratar. O sea que hay una sobreutilización probablemente de estos fármacos mucolíticos cuando sus indicaciones son muy pocas, ¿no? Bueno, aparato respiratorio ya está completito, más antihistamínicos, más glucocorticoides, más manejo de dolor. Todos esos ya son temas para segundo parcial. La siguiente clase voy a hacer digestivo, vamos a hacer antiulceroso, después procinético, antiemético, diarrea y estreñimiento. Y hasta ahí ya tenemos un segundo parcial. Capaz avanzamos un poquito más endocrino, ¿no? Ya voy viendo. ¿Preguntas hasta aquí? Cada vez entran menos. Hoy tenían que estar todos porque ayer no pudimos hacer la clase. Yo creo que vamos a dejar una clase miércoles, la otra el sábado, como igual la graban, la escucharán, porque cuando estoy separada entran 20 alumnos a la clase, ya es muy poco. Vamos a organizarnos, en todo caso que siempre haya quien grabe y les va pasando. Y vamos a tener que hacer una clase los jueves y la otra el sábado. Este sábado no hay clases, que tengo un curso de actualización ortomolecular y estoy viajando, pero la siguiente semana podemos hacerlo así, jueves como hoy, nos hacemos 3 Zoom y el sábado nos hacemos otros 3 y con eso tenemos la semana, porque ya a esta altura del año ya ni vienen a la clase. ¿Preguntas? Doctora, disculpe, con respecto a los antitusivos y a este tema respiratorio, como sabemos, no todos los pacientes, digamos, son... les gustan sí, y tampoco les gustan los medicamentos, y lo digo porque a mi abuela, digamos, tosía o cualquier tema, era miel con ajo o esos jarabes que venden de propóleo y menta y esas cosas, y quería preguntarle la efectividad de estos preparados. Por ejemplo, el que más conozco es el de menta con propóleo, si no me equivoco, y no sé qué opinan al respecto de eso. Ya, primero tenemos que ver la causa de la tos, Vizcarra. Hace de cuenta que es una insuficiencia cardíaca y está entrando un poquito en edema y la tos es al acostarse, no me sirve nada. Tengo que tratar su insuficiencia cardíaca que no entre a congestión. Si es una tos por un IECA,
aunque le des el mejor jarabe para la tos, no le va a pasar. ¿No? Si es una tos irritativa de origen alérgica, busquemos la causa de qué es lo que la está produciendo. Más, si es una tos irritativa, un poco por medio ambiente, por alguna característica que hay en casa, sí, que todo lo que me has nombrado, jarabe de cebolla, jarabe de ajo, ¿qué son? Ellos estimulan básicamente a la glándula submucosa para que haya un poquito más de moco, ese moco lubrica y después es fácilmente expulsado, ¿sí? Pero no puedes comparar la efectividad de este jarabe con una codeína en un CA de pulmón. ¿Quedó mejor? Entonces, un poquito del fondo es, busquemos la causa. Hay un motivo para la tos, es que el paciente fuma. Otro motivo de la tos, tiene reflujo, está gordito, come mucho y hay reflujo. El reflujo va a dar tos, principalmente cuando me acuesto. El consumo de fármacos como los IECA, paciente que entra en insuficiencia cardíaca y de ahí está peleándola para entrar en una congestión. ¿Queda mejor? Diferente que yo me engripé y estoy tosiendo un poco, tomé frío anoche, capaz es una faringoamigdalitis, me sirve, claro que me va a servir, porque esa tos ni la debo cortar y lo que tú me dices en esa composición, ajo, cebolla, miel, propóleo, son buenos mucolíticos, estimulan para que haya un poco la secreción y como son jarabes forman una pequeña película azucarada y van protegiendo orofaringes de momento. Pero no es que le va a cortar la tos así terriblemente. Si le doy ese jarabe a un paciente con un CA de pulmón, no le va a cortar nunca la tos, ¿no? ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Ya, Vizcarra. A ver, Donoso dice, ¿y el uso de Abrilar dentro de este grupo antitusivo expectorante? Primero, ¿qué es el Abrilar? A ver quién se anima a buscarlo y decirme qué es el Abrilar. El Abrilar tiene como principio el Edera helix. Edera helix, excelente. Es muy natural. Él estimula glándula submucosa y aumenta más la secreción y si aumenta su volumen y disminuye un poquito la densidad, es más fácil de expulsar. 100 puntos. No es un antitusivo, más bien va a favorecer la expectoración, porque el problema es que si toda la secreción tú la cortas con un antitusivo, se queda adentro y es un medio de cultivo bellísimo y ahí van a venir las bacterias, van a estar felices y vamos a tener un cuadro bacteriano sobreagregado. ¿Quedó mejor? Y doctora, disculpe, ya que mencionamos el Edera helix, hay combinados, bueno, he visto que los otros también combinan con la acetilcisteína en sobre, con los dos juntos, de 600, en tomar uno en la mañana, un sobre. ¿Estaría bueno también la combinación con Edera helix, acetilcisteína, o simplemente podemos ya sacar el Edera helix y mantener la acetilcisteína? Ya, los dos tienen mecanismos diferentes. Uno es expectorante, el otro es mucolítico. No me disgusta la combinación, no sabía que existía. Yo uso o el uno o el otro, generalmente, ¿no? Yo soy más amante de la N-acetilcisteína, porque no deja de ser un aminoácido para formar proteína, no deja de ser un detoxificante hepático, ya, de tu sistema antioxidante, y además mejora el moco, pero con agua. Tiene que estar muy bien hidratado el paciente y a veces le digo, yo ese sobrecito tómelo con un vaso grandote de agua. Ay, doctora, ¿pero tan grande? Sí, porque normalmente no toman líquido los pacientes. Más el Edera helix, que es muy natural, es un buen fitonutriente, la Edera helix. Incluso se le confiere acciones antiinflamatorias, un poquito en vía respiratoria también, ¿no? Pero se pudieran dar juntas, creería yo que sí. Uno es expectorante y el otro es mucolítico. Lo que no hay que dar es un expectorante con un antitusivo. No le puedo dar yo una codeína con una bromexina. Y así vienen los jarabes muchas veces, antitusivo más expectorante, y son efectos opuestos. Donoso preguntó el Abrilar, creo que ya está. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y disculpe, doctora, Hola, buenos días. como hay también en inyectable, en ampollas, la acetilcisteína, ¿cuánto se debería colocar? 300 miligramos es una dosis usual mucolítica. Si es para una intoxicación por paracetamol, ahí la dosis es alta, 100 miligramos por kilo la primera vez, después vamos dentro
en bolo, ¿no? Casi en 15, 30 minutos. Y después a las 4 horas bajamos a 50 miligramos por kilo y después hacemos esa dosis, pero en 24 horas. O sea que según para qué lo vas a usar. Si es un paciente bronquítico crónico, un paciente con EPOC, la ampolla es de 300 miligramos cada 8 horas es una buena indicación. Otros la hacen cada 12 horas. Pero hidratado tu paciente. O a Gracias, veces doctora. cuando están intubados y se llenan de secreciones, hacemos acetilcisteína y mejora la densidad, entonces puede la enfermera aspirar mejor al paciente. Y doctora, una consultita más. Yo cuando he estado, o he visto en recetas médicas que colocan la acetilcisteína con una Dexa de 4 o de 8 miligramos. ¿Y qué opinión te merece? Dime primero, ¿qué objetivo cubriría la una y la otra? Si yo te pregunto, la Dexa, ¿para qué usamos una Dexa? Como antiinflamatorio, analgésico, de los... No es analgésico, ¿no? Perdón, antiinflamatorio. Antiinflamatorio, o sea que probablemente hay un cuadro inflamatorio pulmonar y por eso la eligieron. Siempre debe estar bien puesta ella, ¿no? En COVID, por ejemplo, cuando ya entramos a una fase inflamatoria severa, que tienes una buena neumonía, que hay ferritina alta, tu dímero capaz ya empieza a subirse, usamos la Dexa, claro que sí. Y con mayor razón usamos una acetilcisteína con buen resultado en COVID por el sistema antioxidante, por el uso del paracetamol y por ser mucolítico. Por 3 motivos usas acetilcisteína. Yo no soy amiga de que combinen todo en una jeringa porque tú no sabes el pH del uno y del otro. Intramuscular, si va a hacer la Dexa, coloca en un glúteo y en el otro glúteo coloca en todo caso la acetilcisteína, pero si la vía oral del paciente está habilitada, dale por vía oral. Gracias, doctora. Bien. ¿Más preguntas? Doctora, ¿cuál es el nombre del test de intolerancia alimentaria? Así se llama test de intolerancia. Catedral lo está haciendo ahora. A ver, déjame ver acá. Son 2 diferentes, ¿ya? Hay uno que se llama intolerancia alimenticia tal cual, IgE, o IgG, perdón, IgG. Y ahí puedes poner si está el de 44 y hay otro que creo que es de 120 antígenos, ¿no? Y hay otros que son paneles para alergias que son diferentes. El de intolerancia alimenticia está con ese nombre, intolerancia alimenticia IgG. En ese laboratorio, ¿no? Probablemente en otros laboratorios haya otras opciones. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vayan pensando cómo se van a organizar para que nuestras clases sean los jueves como hoy y los sábados. Y les libero el lunes y el miércoles porque más es lo que me hacen corretear que lo que vienen a la clase. Cómo queda grabado, ya cada uno lo escucha en su momento que toque la clase. ¿De acuerdo? Doctora, los del D igual para jueves. Todos juntos. Todos juntos van a estar jueves de 10 a 1 y los sábados de las 8. Como la clase la graban, la escuchan en su horario, porque cada vez vienen menos. Entonces acabo dando clase para 20, 15 y ni me escuchan mucho. Entonces me es pesado dar la misma clase 2 veces. Cuando es presencial es otro canto, ¿no? Pero acá que queda grabado, lo vamos a hacer así. Doctora, disculpe, los sábados podría empezar a las 9, pasa que algunos estamos con el doctor Coronado y a veces no... No hay a veces... problema. A las 9 mejor me dejan ir al gimnasio y sería muy feliz. Gracias, doctora. Los otros igual tienen hasta la 1, o sea que no les molesta que sea a las 8 o a las 9 la clase. Este sábado no hay clase, es hoy la clase. ¿Ya? Bueno, criaturas mías, terminamos respiratorio. No les pise el tiempo, han visto sus exámenes. La gente que fue ayer a revisar los exámenes han visto que todo lo leo, todo se los corrijo. Toda la gente que fue a revisar, a nadie se le subió ni un punto, porque nos pusimos a conversar y observamos cómo estaba el examen. ¿Ok? Entonces, nada, es un tema completo. Alguien me decía, pero ¿y qué va a preguntar? Muy sencillo, farmacología, clasifique los fármacos, mecanismos, efectos, indicaciones, reacciones adversas, contraindicaciones y ya está. No hay mucha ciencia, ¿ya?
tienen ya muchos temas. Tienen broncodilatadores, tienen glucocorticoides, tienen antihistamínicos, hipnoanalgésicos, tienen AINE, profilácticos del asma bronquial, antitusivos, expectorantes y mucolíticos. Ya tienen como 7 temas. Más digestivo y lo que avancemos de endocrino. Para hacer el segundo examen, no se dejen pisar porque la idea es saberlo, y cuando uno lo estudia con tiempo y lo repasa 1000 veces, en la 1000 más una vez lo van a saber bien. ¿Ok? Está bien, doctora. Bueno, les espero próximo jueves. Pasar lunes. Gracias, doctora. Ya, bye, bye. Les dejo conversando entre ustedes para, si quieren hablar algo, le dejo allá la de jefe de